nunca se piensa en la gente de aquí. Solo quieren mostrar, como tú dices, la postal para que alguien venga, se tome la foto y se vaya, pero finalmente somos nosotros los que nos quedamos aquí. O la gente viene, te pongo un ejemplo, la gente viene, toma la foto, deja basura y se va. ¿Quién limpia? Los cuencanos. No es el turista el que deja limpiar. Los arquitectos estamos construyendo el patrimonio del mañana. Entonces tenemos que ser conscientes de no solamente construir la casa, sino hacer ciudad. Sino que lo que nosotros estemos haciendo, mal o bien, en algún momento se pueda contar como parte de la historia de la ciudad. Tú te fijas en el pase del niño de todos los 24 de diciembre, tienes al pastor, a la cholita, a la gitana, al no sé qué, pero también tienes al Spider-Man, al Goku, al Pokémon andando por allí. Y claro, habrá quien diga, no, pero están desvirtuando la pasada original. Pero bueno, porque tampoco podemos satanizar. Si el niño quiere salir de Spider-Man, es su forma actual de ser parte de la pasada del niño. Y no hablo de trascender, de hacerlo importante o de que nos hagamos importantes, sino trascender es simplemente saber que después todo lo que nosotros hicimos tuvo una incidencia para las generaciones futuras. ¿A quién le pertenece el patrimonio? Es una de las preguntas más controversiales y más polémicas de nuestro tiempo. El patrimonio es más que tejas, adobe y un rostro bonito. El patrimonio lo construimos día a día. Y para eso, hoy hablaremos del palimpsesto, de la conservación, de la identidad y de los procesos culturales que influyen en su conservación. Para ello nos acompaña Paula Rodas, exdirectora del INPC, funcionaria pública, quien ha dedicado su investigación al tema del patrimonio. Hola criollos territoriales, hoy nos acompaña Paula Rodas para un nuevo episodio de tu podcast Obra Criolla, el espacio donde resolvemos los conflictos y si no los tienes, los creamos. Hoy vamos a hablar sobre el patrimonio, el palimpsesto y la identidad. Entonces, Paula, ¿te parece si vamos directo al grano? Encantada, más bien muchas gracias por el espacio y muy contenta de estar aquí. Paula, ¿a quién le pertenece el patrimonio? A veces es una pregunta compleja, pero yo creo que el patrimonio le pertenece a quien lo considere como suyo, ¿sí? Porque finalmente el patrimonio es un legado cultural o es un legado que te dan tus antepasados. Pero si tú no te apropias de él, si tú no lo consideras tuyo, deja de ser tu patrimonio. Entonces, muchas veces, y como ex funcionaria pública o como ex funcionaria de instituciones públicas encargadas de la conservación del patrimonio, uno se vuelve impositivo y uno le dice, esto es patrimonio, a alguien que posiblemente no lo considera como su patrimonio. Entonces, si es que me preguntas a quién le pertenece, es a quien lo considera como tal. Perfecto, Paula, es una respuesta fuera de lo convencional, fuera de lo que tenemos planteado. Pero hablas de conservación. ¿A qué nos referimos con conservación? Porque mucha gente piensa que conservar es intentar detener el tiempo. Es una conservación ilemórfica, materia y forma, pero ¿qué ocurre con las dinámicas antropogénicas? ¿Qué ocurre con lo que vivimos día a día? A ver, hablamos de la conservación, pero nunca tenemos que dejar de lado que existen dos tipos de patrimonio. El patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que están siempre de alguna manera íntimamente ligados. Entonces, el patrimonio material puede ser una casa, ¿no es cierto? Y el patrimonio inmaterial es todo el uso que se le dio o las costumbres que hubo en esa casa en algún momento. O no necesariamente parte del patrimonio cultural, pero es parte de la identidad o es parte del uso y de las formas de vida de una época determinada. Entonces, cuando hablamos de conservar, sí, generalmente se habla únicamente de conservar lo material y no nos estamos dando cuenta de qué pasa con el modo de vida o con el uso o con la forma en que queremos que esa casa perdure en el tiempo. Conservar es conservar la historia, contar la historia, ¿sí? Entonces, aquello que nosotros consideramos que es importante dentro de nuestra identidad, de nuestra historia y que queremos que eso poderles dar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones, eso es conservar. Pero a mi modo de ver, no estamos hablando o no se ha estado hablando bien de la forma de conservar en el sentido de que lo estamos haciendo de una manera contemplativa. Únicamente conservar y dejarlo tal y como está, que no les respiren encima y que no se le mueva un pelito, como dicen vulgarmente, cuando justamente el patrimonio es un concepto dinámico que va evolucionando con las sociedades. Entonces, yo conservo, sí, para poder contar la historia de lo que pasó en una época determinada, pero lo que yo estoy haciendo sobre ese inmueble, sobre esa casa, sobre ese sitio arqueológico, porque no hablemos que el patrimonio no solo son casas. El patrimonio son los bienes documentales, el patrimonio son los sitios arqueológicos, el patrimonio son los bienes muebles, las pinturas, la escultura. Son una serie de tipos de patrimonio que generalmente el imaginario está sobre en las casas, o a veces en las casas del centro histórico, cuando fuera del centro histórico hay otros tipos de patrimonio, incluso modernos. Entonces, el reto que estamos hablando de conservar es conservar la historia,
pero pensar que todo lo que nosotros hagamos sobre ese bien patrimonial es parte de la historia que en algún momento contará ese bien patrimonial. Entonces a eso se refiere la conservación, a contar una historia de una forma de vida y de una forma de hacer las cosas. Paula, ¿y consideras que estamos contando nuestra historia? ¿Somos nosotros parte del patrimonio? Si es que estamos dentro de una tendencia de conservación del elemento físico como tal, ¿dónde queda nuestra dinámica antropogénica, nuestro día a día? ¿Estamos transformando el patrimonio? Porque yo considero que es algo complejo y que de cierta forma estamos siendo expulsados. La forma está sobre nosotros. Sí, siempre se habla, y yo que les digo, yo digo, mi formación como arquitecta, como todo lo que he hecho académicamente en la vida profesional, ha sido relacionado al patrimonio. Y de alguna manera siempre el discurso técnico ha sido el concepto de la mínima intervención. Y claro, uno dice la mínima intervención porque si estoy en una casa colonial, o sea, estoy hablando de una casa de 300, 500 años, si estoy en una casa colonial, evidentemente es un poco más complejo ponerle, te doy un ejemplo muy ilustrativo. Si tengo una casa que tiene una estructura de madera, no le voy a poner estructura metálica porque estoy alterando su sistema constructivo. ¿Sí? Esa es la forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Un momento dicen una intervención que si quiero tapar un patio tengo que poner un techo que si es que en algún momento se quita y no pasa absolutamente nada. Pero es justo eso. Después se quita y lo que nosotros hemos hecho en el 2025 se borró de la historia. Cuando más bien todo lo contrario, nosotros deberíamos propender como arquitectos a ser parte de esa historia. Entonces, las intervenciones que nosotros hagamos, bueno, por último, si es que yo quiero hacer una intervención y me están diciendo que la cubierta o la estructura metálica no es la adecuada, bueno, hago una en madera, pero no me invento la historia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica un poco de la intervención en el bien patrimonial? Es muy bien, respeto el sistema constructivo, pero si es que pongo una viga nueva, tallo la fecha. Cosa que de aquí en 100 años alguien se encuentra y dice, no, aquí esta estructura es de madera, ¿será original? No, fíjense, aquí dice 2025. Sabemos que la casa es de 1700, es colonial, pero hubo una intervención en el 2025. Entonces, hay que ser respetuosos, sí, de la materialidad. No tenemos que decir que porque estamos interviniendo ahora, tenemos que ser disruptivos con la forma en cómo estaba construida la casa. Y mucho menos también con las formas de vida que se daban en esa casa en ese entonces. Bueno, Paula, prácticamente estamos describiendo un adorno para una vitrina y una vitrina que se está vendiendo como una postal hacia el extranjero, porque obviamente buscamos el turismo, buscamos que la gente venga. Entonces, nosotros estamos vendiendo nuestro patrimonio, estamos poniéndolo como un elemento decorativo de la ciudad donde dejamos a la gente por fuera. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si finalmente tú te das cuenta, en el centro histórico, originalmente el centro histórico era un lugar de residencia. Y ahora muy poca gente vive en el centro histórico. Justamente, ¿por qué? Porque existe demasiado comercio, existe demasiadas discotecas, que alguien que va a las discotecas dirá, no, pero lindo, pero sí, pero ¿y qué pasa con la gente que vive alrededor? Demasiados bares, mira lo que pasó en la calle Larga. Expulsó, y es el fenómeno que se llama la gentrificación, expulsó la vivienda del centro histórico. ¿Para qué? Para justamente generar comercio, ¿no es cierto? Perfecto, el comercio es completamente legítimo, está bien, porque de eso vive la gente que salen las dueñas de las discotecas, de los bares, de lo que sea, pero expulsa la residencia. Entonces, ¿hasta qué punto? Y ahí viene un tema también complejo, porque nosotros hacemos, o sea, en la ciudad, y no solamente en Cuenca, en todo el mundo, se hace turismo para el extranjero, nunca se hace turismo para la gente de aquí, ¿sí? Nunca se piensa en la gente de aquí. Solo quieren mostrar, como tú dices, la postal para que alguien venga, se tome la foto y se vaya, pero finalmente somos nosotros los que nos quedamos aquí. O la gente viene, te pongo un ejemplo, la gente viene, toma la foto, deja basura y se va. ¿Quién limpia? Los cuencanos. No es el turista el que deja limpiando. No es el turista el que vive con el sitio arqueológico dañado, porque claro, Ingapirca, por darte un ejemplo, tiene 90.000 visitas al año, 90.000 personas al año en Ingapirca, y se van, toman la foto y se van, pero ¿y quién se queda con el problema del sitio arqueológico que está sobreexcedido en su capacidad de carga? Entonces, lo estamos haciendo un poco, lo que estamos pensando es únicamente para el turista, sí, y no solo con el patrimonio material, también con el inmaterial. Por ejemplo, ¿quién no se va o no se ha ido al pase del niño vestido de cholo cuencano? O tú te vistes de chola cuencana para irte al pase del niño a que te tomen la foto, o a tomarte tú la foto, subir tu foto a tu red social, aquí casual como chola cuencana, pero ¿te vistes como chola cuencana en el día? Para nada. No. Nunca. Es más, ¿quién se pusiera una falda de chola cuencana en el día? Nadie.
pero para tomarte la foto sí. Entonces se llama como folclorizar el patrimonio. Totalmente. Lo estamos vendiendo, así es. Pero tampoco está mal. De alguna manera, a ver, no podemos tampoco satanizar todo lo que estamos haciendo, porque de alguna manera, ¿quién quita que esto en 50 años o en 100 años, cuando ya no estemos aquí, sea parte de sí? Hubo una época en Cuenca donde las cosas se hacían de esta forma, porque son nuestras formas de vida actuales. Entonces tampoco creo que podemos satanizar absolutamente todo lo que estamos haciendo, porque todo es parte de nuestra cultura y todo es parte de cómo estamos haciendo las cosas. Ahora, que tengamos influencia extranjera y no tengamos tal vez un poco de identidad local de cómo hacer las cosas, y si hacemos un TikTok es porque el influencer hace TikTok, o si es que subo algo a mis redes porque justamente vi que mi artista favorito hace lo mismo. Entonces no sabemos hasta qué punto la forma de hacer turismo en la ciudad es un turismo globalizado y no nos estamos enfocando en una forma auténtica nuestra de hacer turismo, de mostrar nuestra cultura y nuestro patrimonio para nosotros. Exacto, Paula. Y la cultura es un órgano vivo. La cultura evoluciona y nosotros somos la cultura. Pero si es que estamos, de cierta forma, folclorizándola, como tú has dicho, estamos vendiéndola al mejor postor, realmente, ¿qué está pasándonos como sociedad en nuestra cultura? ¿Qué va a ser mañana la cultura? Este concepto tan complejo. O te lo pongo de otra forma. La realidad y los símbolos. Tenemos realmente símbolos en la realidad como estas expresiones culturales, el pase del niño, la forma de los elementos físicos, lo construido, o estamos nosotros en nuestra mente previamente resignificando o simbolizando lo que ya existía para crear una suerte de realidad virtual, por así decirlo, sobre el patrimonio. Es que es justamente eso, ¿no? No sé si es que este rato justamente con el tema tecnológico, de redes, de este boom tecnológico que existe, de mostrar todo, porque uno ahora muestra hasta lo que come y sube una foto al Instagram. Entonces, en esa forma, no sé hasta qué momento nos estamos perdiendo. Sí, porque claro, antes la gente hacía las cosas no por mostrar. Aquí es en la cultura, de este momento es lo que hago para que me vean que estoy haciendo. Entonces, de alguna manera nos estamos perdiendo porque posiblemente solo estoy haciendo algo como cultura para que me vean este rato y no estoy pensando en la forma en cómo trasciendo después. Y no hablo de trascender, de hacerme importante o de que nos hagamos importantes, sino trascender es simplemente saber que después todo lo que nosotros hicimos tuvo una incidencia para las generaciones futuras. Saber que nosotros tenemos la forma en cómo hacemos las cosas ha sido justamente de la forma en cómo lo han hecho nuestros antepasados, en arquitectura, en formas de vida, en formas de un montón de cosas. Entonces, sí creo que lo únicamente que estamos haciendo es conservando esos símbolos que lo tenemos metido en la cabeza, que es símbolo, pero no estamos creando símbolos nuevos. Un símbolo que nos han impuesto, además. Y un símbolo que nos han impuesto, por supuesto, porque claro, es como que nosotros estamos con eso. Y cuando hablas tú de imposición, yo vuelvo a lo que decía antes. Volvemos a ser, y yo siempre digo esto, yo estoy ya 16 años en esto de patrimonio. Entonces yo siempre digo, somos el grupo de expertos, entre comillas, lo digo expertos entre comillas, porque nos hemos formado, hemos conocido, hemos viajado, qué sé yo. Somos los que conocemos el patrimonio. Y le vengo y le digo a una señora que su único bien es una casita antigua que tiene y que está enferma y que tiene que vender o que tiene que destruir la casa para hacer un edificio, no sé, para que alguien le compre el predio y haga un edificio. Y es su única forma de subsistir, pero viene el experto y le dice, no, su casa es representativa de una forma de vida anterior. Y dice, no puede hacer eso. ¿Y qué solución estamos dando? Ninguna. Entonces justamente estamos simbolizando esa casa, porque la casita es de adobe, tiene maderita, tiene cubiertita de teja, la cubiertita tiene estructura de madera, pero de alguna manera estamos únicamente simbolizando, pero no estamos dando no estamos dando a través justamente de esta conservación del patrimonio, esta visión conservacionista, no estamos dando soluciones reales a lo que está pasando actualmente. Podríamos decir que, en resumen, son cuencanos solo los que están en el centro histórico. Los demás, ¿qué nos está pasando? O sea, dejamos de ser cuencanos por no tener esta casita antigua, estos materiales es que ese previos. Es el símbolo, ese es el símbolo. Patrimonio, automáticamente la gente se dice, traslada casa de teja, cubierta de teja, casa de adobe. No, hay casas de hormigón que ya son patrimoniales. Tú eres arquitecto, conoces todo el tema de la modernidad, la obra de Gato Sobral en Cuenca, el edificio de la Casa de la Cultura, ya es un elemento patrimonial. Y la mayoría de gente dice, ¿cómo van a decir que ese mamotreto de hormigón va a ser patrimonial? Ya es patrimonial porque es parte de la modernidad en Cuenca. Y hay un montón de casas fuera del centro histórico que tienen esa misma lógica moderna o moderna local, porque es una modernidad adoptada, pero que finalmente también es patrimonio, pero claro,
Es patrimonio, ¿por qué? Porque cuenta una historia, no porque lo digo yo, porque he estudiado sobre el tema, sino porque cuenta la historia constructiva de la ciudad. Entonces, y de aquí yo siempre digo, los arquitectos estamos construyendo el patrimonio del mañana. Entonces tenemos que ser conscientes de no solamente construir la casa, sino hacer ciudad. Entonces, de alguna manera, es justamente eso, ¿no? No tener la idea de que lo que nosotros estamos haciendo, o lo que dejar de abstraernos de esta realidad a través de que estamos metidos en las redes sociales y darnos cuenta que tenemos que hacer algo para que trascender y que nuestra historia, como dices tú hace un momento, no se borre, que no nos borren del mapa, sino que lo que nosotros estemos haciendo, mal o bien, en algún momento se pueda contar como parte de la historia de la ciudad. Excelente, Paula. Y aquí este tema de los dos patrimonios. Tal vez el centro histórico cobra relevancia simbólica cuando existe un nuevo patrimonio. Que exista algo nuevo le da más valor de antigüedad y le hace ponerse en un peldaño encima del resto de espacios. En un peldaño, si estamos hablando de importancia histórica, ¿sí? Porque son diferentes tipos de valores, ¿no es cierto? Si estamos hablando del valor histórico, evidentemente el valor del centro histórico es superior a un valor histórico de algo que es relativamente más nuevo. Pero eso no implica que sea más importante. Hay muchas cosas, como les digo, o puede ser que jerárquicamente sea más importante, por eso te digo, por el tiempo de vida del centro histórico. Pero de allí hay otras cosas que se están haciendo o que se han hecho en Cuenca, y no solo en Cuenca, en todo el mundo, y que ya van cobrando importancia. Te vuelvo a poner el ejemplo de la Casa de la Cultura. O te pongo el ejemplo del municipio de Cuenca, el edificio que está frente al Parque Calderón en la Sucre. Botaron una casa de ese entonces colonial, o antigua, para construir el edificio en la década de 1950. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que boten una casa antigua, a mediados de 1950, botan la casa antigua y construyen un mamotreto de hormigón armado? Claro, fue una polémica impresionante, pero este rato ese edificio también es parte ya del centro histórico. Nadie se va a imaginar el centro histórico sin el municipio de Cuenca, porque ya es parte de. En algún momento fue disruptivo, en algún momento fue polémico, pero este rato ya es parte de la historia. Entonces, eso es precisamente a lo que voy. Nosotros estamos haciendo historia todo el tiempo y tenemos que hacerlo conscientemente. Y en esta forma de hacer historia, ¿qué tan posible es aplicar los conceptos de John Ruskin o irnos por el modelo del palimpsesto? Yo tengo una utopía, tengo un sueño. Tal vez si tenemos una pared de adobe y esta pared empieza a caerse, ¿qué pasa si ponemos nuestros materiales, lo que tenemos hoy en día? Se me ocurre el vidrio. Lo ponemos mostrando esta evidencia de la superposición de estas capas históricas y culturales. Es eso tal vez mucho más importante que seguir expandiéndonos, porque en algún momento nos vamos a quedar sin espacio si no nos está pasando ya, y vamos a seguir construyendo nuestro patrimonio hacia las afueras, borrando el patrimonio de las zonas rurales, de las zonas periurbanas. ¿Cuál sería la ruta? ¿Nos seguimos modificando lo que ya tenemos para contar allí la superposición de capas de esta dialéctica, o cada quien que siga construyendo su patrimonio donde puede? A ver, es que eso es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque la intervención en un bien patrimonial depende de una serie de factores de más allá de lo que yo quiero mostrar o no, o sea, como arquitecto o arquitecta. Hay toda una parte del patrimonio de la disciplina que se llama la valoración patrimonial. Y es decir, que la intervención que yo haga sobre un muro, sobre una casa, sobre cualquier tipo de patrimonio material, evidentemente tiene que contar, o sea, mostrar que estoy haciendo una intervención actual, por supuesto. Pero tampoco puede ser disruptiva en el sentido de, yo, como estoy haciendo de una manera, como estoy haciendo en el 2025 se usa acero, no me importa cómo se hizo últimamente, cómo estuvo construido originalmente. Pero claro, evidentemente también es muy válido decir, yo quiero dejar mi huella, y no por vanidad del arquitecto, sino por justamente lo que te decía, dejar esa trascendencia que nosotros que deberemos dejar como sociedad para futuro. Pero esta cuestión de la valoración patrimonial lo que te permite es conocer los valores del inmueble, o del inmueble, de la casa, del lugar donde vayas a intervenir. Y tú conoces los tipos de valores. Y sabes, y vas a poder luego jerarquizar esos valores. Y sabes que el valor tiene un valor más histórico que material, o tiene un valor más simbólico que tipológico. Tú vas ahí, la intervención va como que siendo respetuosa de los valores jerárquicamente más importantes. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo tengo una casa, por ejemplo, con pintura mural, ¿sí? O tengo una casa con un valor de fachada. Es decir, la casa
como tal, la fachada es la parte de afuera, lo que tiene valor, y hacia adentro, digamos que ha sido alterado o ya ha perdido los valores, ¿no es cierto? Yo sé que tengo un valor formal por encima de un valor tipológico. Entonces yo intervengo para que el valor formal sea el que se mantenga y el valor tipológico puedo hacer una reestructuración interna, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una casa con el valor tipológico, lo que hablamos de hace un momento, tiene una casa patio, la configuración tipológica de la casa renacentista de la casa patio o de la influencia renacentista, y afuera posiblemente no tengo mayor cuestión en el tema formal, bueno, puedo ser tal vez más flexible en el tema formal, pero de alguna manera respeto el tipológico. Entonces, esta cuestión de la valoración patrimonial es muy importante. Entonces, por ejemplo, tú dices, tengo un muro y lo quiero cubrir de vidrio. Claro, puedes hacerlo. O sea, no cubrir, sino completarlo con algo de vidrio. Está muy bien porque estás contando la historia y estás respetando lo que estaba antes, estás respetando la preexistencia y estás poniendo tu huella. Y de aquí en 100 años se sabe y se ve las diferencias constructivas. Porque claro, si tú coges y construyes el muro en adobe mismo, quién sabe, nadie sabe que en el 2025 una parte de adobe se volvió a hacer, salvo que dejes algún tema museificable o algún tema museográfico donde puedas decir, desde aquí en adelante se construye en el 2025. Entonces, todo es cuestión de ir diferenciando, o sea, respetando la historia, sí, pero diferenciando también el momento en que estamos haciendo sin construir falsos históricos, que se llama. Exactamente, en el tema de falsos históricos, me surge una pregunta. Tanta intervención que hacemos por conservar, tanto mantenimiento que le damos, tanto tratamiento, por así decirlo, está impidiendo el deterioro espontáneo o el deterioro original de los elementos tangibles que tenemos. ¿Eso no sería de cierta forma crear un falso histórico? Porque no estamos dejando que siga su curso natural la historia. Todo en este mundo es efímero, tiene principio y fin. Entonces, a ver, si es que yo insisto en conservar, si le pongo a la casa en formol para tenerle siempre, ¿no es un falso histórico ya? A ver, yo te voy a responder eso con un ejemplo. Tú tienes una casa, patrimonial o no, tú tienes una casa y por el deterioro del tiempo la casa tiene goteras y te empezó a caer goteras. Tú le dices, no, es el deterioro natural de la casa, tiene que quedar así. O mantienes la casa, o le das una intervención, le pones choba, le cubres la gotera. Lógico, le cubres la gotera. Obviamente. Entonces, al menos yo no estoy de acuerdo en eso del deterioro del tiempo, porque, o sea, es justamente eso. O sea, seguimos pensando que el patrimonio es contemplativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vuelvo a irme, porque yo siempre veo el tema del patrimonio de manera integral, no son solo las casas. Pienso en un sitio arqueológico, pensemos en Pumapungo. No le doy conservación a la piedra, no le doy conservación a los muros porque digo, no, tiene que conservarse, más bien dicho, tiene que mantener su deterioro original y como decía algún filósofo, tiene que morir con dignidad. No, en lo absoluto, porque justamente luego si no le conservamos, estamos quitándole el derecho a que las generaciones futuras conozcan lo que pasó en la época cañar y inca aquí en Cuenca. Entonces, eso de dejarle morir con dignidad, no. O sea, el conservar es justamente lo que te decía al inicio. Conservar es poder contar una historia a futuro. Entonces, siempre tenemos que conservar, sí, pero no desde el punto de vista contemplativo. De decir, le dejo igualita o me invento la historia, o el día de mañana alguien dice, no, pues que aquí en el muro de Ingapirca, que originalmente era una vivienda, entonces voy a inventarme, voy a hacerme una vivienda. Absurdo. Ahí me estoy inventando la historia. Pero lo que sí tengo que hacer es no inventarme la historia, pero sí procurar que esa historia pueda ser contada a futuras generaciones. Porque si yo me quedo con la idea de dejémosle que muera dignamente, estoy siendo egoísta con las futuras generaciones que no van a poder conocer ese patrimonio. Y estamos también siendo egoístas con nosotros mismos por no construir nuestra historia, de cierta forma. Paula, te voy a hacer una pregunta un poco íntima. ¿Qué rostro patrimonial quisieras dejarles a tus nietos? ¿Crees que en algún momento podamos soltar esta idea conservacionista del patrimonio o ser nosotros mismos soltados por el patrimonio? O mejor aún, te lo planteo de una forma un poco más poética, más metafórica. ¿Prefieres un maquillaje hermoso o un rostro auténtico? A ver, el maquillaje es temporal, evidentemente, ¿no es cierto? El día, te pongo nuevamente un ejemplo. Las mujeres envejecemos, los hombres todos envejecemos, pero generalmente las mujeres somos un poquito más vanidosas en ese sentido. Y las mujeres empezamos a envejecer, te sale una cana, te pintas el pelo. Te sale la arruga, te pones botox, ¿sí? O simplemente tienes pecas en la cara, te maquillas todos los días para disimular las pecas. Sí, porque digamos, es la cultura de que quien se ve mejor está bien, ¿no es cierto?
Pero claro, si es que tú me dices a mí qué le quiero dejar a mis nietos, evidentemente es, sí, posiblemente algo que se vea bien. O si es que me dices a mí cómo quieres que te vean tus nietos cuando tengas 80 años, posiblemente me voy a querer ver bien por mí, ¿no es cierto? Pero no puedo dejar de reconocer lo que ha pasado en la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo este rato me hago una cirugía facial para verme mejor, y el día de mañana no es que le digo a mis nietos o a mis hijos, esta soy yo y siempre he sido así. No, yo en el 2025 me hice esa cirugía facial para mantenerme mejor, pero esta he sido yo todo el tiempo, sigo siendo yo. Entonces, un poco es algo similar en la intervención. Estamos manteniéndole para que se vea bien, para que justamente la gotera no esté no te esté cayendo el agua desde cuando llueve, ¿no es cierto? Pero no estamos diciendo que en algún momento, o sea, no estamos tampoco intentando borrar la historia. Así es. No estamos, como tú me comentabas del tema de las tasas, no estamos queriendo ocultar lo que ha pasado. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas es parte de nuestra historia. Todo lo que pasa en una casa patrimonial es parte de su historia. Entonces no se puede borrar. Entonces, si de alguna manera, o por último, hacemos una intervención en una casa patrimonial y este rato nos equivocamos y la hacemos mal, nos equivocamos, hacemos mal una intervención y le afectamos formalmente, tipológicamente, constructivamente, ya va a ser parte de esa historia. Es lo mismo que la casa que se rompe. Le pongo igual, le uno con pegamento, pero la cicatriz siempre va a estar ahí y siempre se lo va a ver. Entonces, por eso es importante pensar que no podemos coger e inventarnos la historia, no podemos hacer falsos históricos. Todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, en el patrimonio y en nuestra vida es parte de lo que vamos a hacer a futuro. Perfecto, Paula. Y en este tema hablamos de las goteras, hablamos de las cicatrices. Y es mucho más valioso un patrimonio que tiene esas cicatrices y que nos enseña realmente lo que le pasó. Sí, porque está contando la historia. Está contando la historia. O sea, nosotros no podemos, pero el día de mañana hay un terremoto. Se cae el muro de una casa patrimonial. O sea, Dios no quiera, pero le pasa algo a la catedral. ¿Sí? Esa catedral va a tener que ser reconstruida. Ve lo que pasó con Notre Dame. Se quemó la parte de atrás. Y hubo un concurso de ideas para justamente hacerlo de manera actual, cómo reconstruir la parte que se quemó. Y lo mismo haríamos en Cuenca. ¿Sí? Nadie se va a inventar, coger y mandar a hacer los ladrillos del mismo tamaño. O si es que lo hacemos así, tendríamos que hacer la diferenciación. Porque es justamente contar. No es que nadie se acuerda del terremoto que pasó en el año tal. No pasó nada porque aquí la catedral quedó nueva. No, estamos borrando la historia. Eso es lo que te digo. Siempre, siempre, todo. Lo mal y lo bien es parte de la historia de la casa. Es parte de la historia del patrimonio. Y como te digo, no solo en lo inmaterial, en lo material, en lo inmaterial. Tú te fijas en el pase del niño de todos los 24 de diciembre, tienes al pastor, a la cholita, a la gitana, al no sé qué, pero también tienes al Spider-Man, al Goku, al Pokémon andando por allí. Y claro, habrá quien diga, no, pero están desvirtuando la pasada original. Pero bueno, porque tampoco podemos satanizar. Si el niño quiere salir de Spider-Man, es su forma actual de ser parte de la pasada del niño. Alguien dirá, es una aberración al pase del niño, pero alguien también dirá en una foto donde asome el pastor, donde asome la virgencita, donde asome el niño y por ahí asome el Spider-Man. De aquí en 100 años van a decir, mira que cómo eran las cosas en ese entonces. Aparte de lo tradicional, también había cuestiones locales, o no locales, contemporáneas en la escena. Entonces, no por eso significa que está necesariamente mal. Y yo no le puedo restringir a mi hijo si quiere irse disfrazado de Pokémon al pase del niño. No, porque estás disfrazado de Pokémon y no puedes formar parte de la entidad cultural. ¿Por qué? Pero al mismo tiempo alguien dirá cómo desvirtúan el tema del pase del niño. Entonces es complejo, es muy complejo porque finalmente se vuelven muy subjetivos. El patrimonio de nuestros centros históricos no es solo un recuerdo del pasado, es más bien un ecosistema urbano vivo, donde la historia, la economía y la vida cotidiana se entrelazan. Cuando estos espacios se descuidan, no solo perdemos edificios importantes, por sobre todo perdemos las conexiones sociales y culturales, que son las que mantienen vivo el patrimonio. Este abandono genera exclusión urbana. Lugares que podrían ser puntos de encuentro, cultura y actividad económica se vuelven en espacios inseguros e inaccesibles para la población. Además, la pérdida de identidad y de historia tangible afecta a toda la comunidad, porque se debilita la conexión con el pasado y con el sentido de pertenencia. Reconocer el deterioro del patrimonio como un desafío social es el primer paso para generar intervenciones que devuelvan vida,
uso y equidad a los espacios históricos. Ha sido una conversación muy, muy nutritiva. Creo que estamos fuera de lo convencional con el patrimonio y me gustaría que hagas tú el cierre de este episodio, que nos dejes un mensaje sobre lo que tú consideras que debemos hacer, cuál es la ruta que vamos a tomar o simplemente tus sentimientos sobre el tema. A ver, a mí lo que me gustaría, digamos, de alguna manera cerrar este espacio es pensar, primero, que la gente piense que el patrimonio no está mal. Conservar el patrimonio no estamos llegando a tener una falta de progreso asociado a nuestras formas de vida. Segundo, tenemos que ser un poco más conscientes. El hecho de que yo quiera dejar mi huella, yo he dicho todo el tiempo que hemos conversado, tengo que dejar mi huella, pero no por dejar mi huella actual, significa que voy a ir a respetar la preexistencia, a respetar la forma en cómo se ha hecho antes. Pero también tenemos que tomar en cuenta, y con eso quisiera cerrar, el patrimonio está vivo. El patrimonio es algo vivo. Sí, así como la cultura, porque no es lo mismo hablar de cultura que de patrimonio. No. Entonces, el patrimonio está vivo, el patrimonio, todos los días estamos haciendo patrimonio, y no es una cuestión, no es un objeto museificable, es un objeto que está allí y que evoluciona con la sociedad, sea tanto el objeto material como el tema inmaterial, evoluciona con la sociedad y no podemos quedarnos en los romanticismos de que dejar las cosas tal y como estaban en algún momento, porque justamente estaríamos borrando la historia actual o lo que estamos haciendo actualmente. Y lo que les he dicho muchas veces a mis estudiantes y les he dicho a los jóvenes que están estudiando arquitectura, ustedes son los arquitectos que están construyendo el patrimonio del mañana. No pensemos en hacer ciudad de una manera netamente turística o netamente comercial. Estamos dejando una ciudad para nuestras futuras generaciones y nosotros estamos aportando, tenemos que con nuestras intervenciones aportar en el patrimonio que ahorita tenemos para que lo que nosotros hagamos se sume a ese patrimonio de aquí en 100 años y sea visto como tal. Genial, Paula. Bueno, criollos, este ha sido el episodio Casas Cuenca. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, compartan este diálogo y nos vemos en el próximo episodio.